Muchas gracias. Pues bienvenidos a nuestro segundo día en este Switch On 2022. El día de hoy voy a hablar de las tendencias de energía en la transformación digital y el papel que jugamos como CPDI para apoyarlos en esta nueva era. ¿Qué está impulsando el crecimiento de los centros de datos? Como comentó Enrique el día de ayer, pues la entrega en contenido en línea, el almacenamiento digital, esta necesidad que tenemos de tener todo conectado todo el tiempo, el Internet de las cosas, el Internet industrial de las cosas, los vehículos autónomos, la soberanía de los datos. Realmente hoy en día hay una gran demanda en cuanto a los recursos informáticos para poder procesar esta información, lo cual nos incrementa la latencia en cuanto al tráfico de nuestras redes. Entonces, si el IoT el día de hoy es algo importante, para 2025 este tendrá un impacto económico de 3.9 a 11 billones de dólares. Entonces, en el extremo superior, eso significará un 11% de la economía mundial. Entonces, tenemos que irnos preparando para poder soportar todos estos cambios necesarios para adecuar la infraestructura para este procesamiento de datos. Realmente el papel que juega la energía en esto, del día de hoy a 2040, se estima que va a haber un crecimiento en cuanto a la demanda energética de al menos un 20%. Entonces, a nivel global va a pasar de un consumo de 330.000 billones a cerca de 530.000 billones para 2040. Entonces, es ahí donde nosotros entramos a respaldar toda esta operación para garantizar que los procesos y las aplicaciones pues puedan tener lugar. La industria está lista para el IIoT. Realmente tenemos ya varios años escuchando sobre la industria 4.0, inteligencia artificial, Big Data, todas estas aplicaciones de realidad aumentada, de simulación que nos permiten optimizar procesos y eficientar recursos al realizar pues estas simulaciones que nos permitan minimizar pues la merma que se pueda generar al realizar pruebas en físico, la autonomía de los robots que tenemos en nuestras fábricas, todos estos sensores que nos están monitoreando todo el tiempo, qué está pasando con nuestras plantas, con nuestras plataformas de oil and gas, con nuestros aviones inclusive, nuestros circuitos cerrados de televisión en casa. Todo el tema de ciberseguridad ha tenido un gran impacto en los últimos años, derivado de esta necesidad de tener todo conectado todo el tiempo, pues se ha vuelto un punto vulnerable para que los ciber hackers o los atacantes puedan ingresar a nuestra red y robar información o un secuestro de información que es tan grave hoy en día. La manufactura impresa que nos ha permitido optimizar tiempos al poder fabricar en sitio algunas piezas o refacciones y pues con esto incrementar la disponibilidad y la producción en nuestras plantas. Entonces, definitivamente la industria está lista para el Internet industrial de las cosas. Piensen en un escenario de petróleo y gas, por ejemplo. Una plataforma tiene aproximadamente 30.000 sensores. Cada sensor nos da lecturas de más de un parámetro. Entonces, imagínense estar monitoreando todos esos sensores 24/7 en términos reales. Nosotros necesitamos esa información para poder tener un control total de nuestro sitio. Digamos que el Internet industrial de las cosas va a tomar esa información, la va a analizar, la va a procesar y va a tomar decisiones. Nosotros necesitamos preparar la infraestructura para que
las acciones las tome realmente en tiempo real o lo más cercano posible. Si nosotros trasladamos toda esa cantidad de información al mundo físico, realmente nuestra infraestructura ni de internet, ni de centros de datos está preparada para procesar toda esa información. Tan solo un dispositivo nos puede dar terabytes de información. Y esto hablando únicamente de un sitio, pero si lo trasladamos a toda la industria, pues realmente es el gran problema del Big Data. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implementar sistemas de edge computing y microdata centers al borde, lo más cercano a nuestros usuarios finales, pues dentro de lo posible, claro está. Imagínense si nosotros lo trasladamos a la arquitectura que hemos conocido desde hace 50 años de un centro de datos centralizado, ¿cuánto tiempo me va a representar en tomar toda esa información y mandarla a mi centro de datos centralizado, que la analice, la procese y me la regrese? Realmente va a incrementar muchísimo la latencia y va a saturar mis redes, sobre todo en el tema de Internet. Entonces, necesitamos prepararnos y adaptar la infraestructura para poder respaldar este tipo de aplicaciones. Pero definitivamente la industria está lista para eso. Veamos un ejemplo más tangible. Si nosotros, bueno, en el caso de GE Aviation, ellos utilizan sensores en sus motores de avión para poder recopilar información sobre cómo se está comportando y ya tienen una gran base de datos con toda esta información. Entonces ellos producen al menos 1 terabyte de información por avión, por vuelo. Con esta información ellos de manera predictiva les ayuda, de manera predictiva lo que hacen es planificar sus mantenimientos preventivos. Entonces, con esto, ellos pueden reducir los tiempos de mantenimiento, corrigiendo pequeñas fallas menores de manera anticipada, pues a diferencia de que si no lo tuvieran, tendrían que esperar a que pasara una falla fatal, inclusive, o demasiado severa, lo cual les implicaría sacar el vuelo de operación un periodo pues mucho más largo, tener a sus ingenieros más horas en campo reparando ese equipo y pues eso no es para nada eficiente. Esos tiempos muertos cuestan demasiado dinero. Eh, entonces la tecnología de IoT que se usa para extraer y procesar toda esa información, pues nos ayuda a impulsar estas reparaciones preventivas. Entonces, imagínense si nosotros no tenemos la infraestructura adecuada, suponiendo que una aerolínea tiene de 5 a 10 vuelos diarios, son de 5 a 10 terabytes de información por vuelo. Y pues no es la única aerolínea, tenemos 20,000 aviones allá afuera, es una gran cantidad de información. Por la cual el Internet de las cosas está ansioso de obtener y procesar. Sin embargo, si no tenemos la infraestructura correcta, realmente el estar censando el estar censando esta información, pues no nos sirve de mucho. ¿Qué hay de México? En México realmente, lo comentaba el día de ayer, aplicaciones hay muchísimas, sobre todo hoy pues en esta pandemia, en estos últimos 2 años, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el hecho de estar conectados y poder monitorear nuestros sitios de manera remota. México definitivamente está preparado para eso en cuanto a el tener conectado todo el tiempo, ¿no? Tan solo en nuestros hogares tenemos hasta 35 dispositivos a veces conectados al Internet de las cosas, entre teléfonos, tablets, laptops, cámaras de videovigilancia, Alexa, nuestro equipo de iluminación, ¿qué más? Nuestros Smart TVs, inclusive refrigeradores, ya en las tecnologías más modernas. Entonces, los equipos los tenemos, pero hay que preparar nuestra infraestructura para poder procesar toda esa información y hacer un uso eficiente.
trasladándolo al mercado de Bajío, por ejemplo, donde fabricamos muchísimos vehículos. México ocupa el primer lugar en fabricación de autos en América Latina y el cuarto a nivel mundial. Entonces, el impacto económico que puede tener el, el hacer un uso eficiente del Internet de las cosas y el preparar nuestra infraestructura para poder optimizar los recursos, analizar nuestros procesos de manera eficiente, encontrar áreas de mejora, encontrar puntos que nos permitan tener ahorros energéticos en cuanto a nuestros procesos, básicamente, realmente van a marcar la diferencia. Entonces hay que estar preparados para poder apoyar a nuestros clientes eh, a aprovechar todos estos recursos que ya el día de hoy tienen a su alcance. Pero bueno, ya la información está ahí, los sensores están ahí, los dispositivos me dan la información. ¿Realmente estamos listos para procesar todo esto? Pues la respuesta ya la sabemos, ¿no? De momento no estamos listos, pero es algo en lo que debemos trabajar. El despliegue de la 5G va a ser fundamental para la implementación de estos sistemas. Este despliegue de 5G en México va a tener un despunte económico, por así decirlo, de aproximadamente 730 mil millones de dólares en México para 2035. Esto va a estar distribuido en varios sectores, entre ellos el TIC definitivamente como el primero, manufactura como el segundo, servicios, tercero, comercio, bienes raíces, construcción y demás. Entonces, necesitamos ir educando a nuestros clientes para que puedan tener la visión de realizar este tipo de inversiones que al final de cuentas les va a brindar muchísimos beneficios a la hora de optimización de recursos y sobre todo de poder tener el control total de su sitio, independientemente de dónde se encuentre mi gerente de IT o mi operador en el momento de algún siniestro. Entonces, los avances de estas tecnologías digitales inteligentes pues están cambiando nuestro mundo. Inclusive al día de hoy, este tipo de infraestructura necesaria para procesar esta información al borde no está estandarizada. Digamos que es una red abierta. Entonces, lo que podemos hacer hoy es solo una pequeña fracción de lo que vamos a poder hacer el día de mañana. Y el corazón de esto, pues, está en todas las cosas que generan, recopilan y procesan datos. Entonces, creemos que nuestro mundo mejora con la gestión de energía inteligente, porque todo esto es posible gracias a la energía eléctrica. Entonces, en Eaton estamos usando todas nuestras herramientas para desarrollar nuevas tecnologías que los apoyen a cumplir con esta transición o los respalden durante esta transición digital y se realice de una manera orgánica, eficiente, cumpliendo con al menos los 3 principios elementales para salvaguardar el respaldo de su aplicación, que sería la confiabilidad del sistema, la seguridad y sobre todo respetando el tema de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta a mí realizar una inversión en cuanto a respaldo energético que me va a garantizar la disponibilidad de mi sistema a lo largo del tiempo? Como el conocimiento de nuestros datos, este conocimiento de los datos pues puede dar vida a nuevos productos que ya tengamos instalados. Entonces, el uso de estos dispositivos habilitados para el Internet Industrial de las Cosas nos va a permitir recopilar y transformar esa información en aplicaciones reales, no únicamente aplicaciones de monitoreo, sino aplicaciones que van a nutrir nuestra inteligencia artificial y van a permitirnos tomar decisiones de una manera más eficiente y sobre todo en tiempo real. Entonces,
cuáles son los retos para poder llegar a este nivel de procesamiento de información. Pues los retos del 5G, primero pues la implementación del 5G. Esta implementación del 5G nos va a permitir disminuir la latencia en el procesamiento de la información, nos va a permitir tomar decisiones en tiempo real, y los retos que esta nueva era en el mundo del Internet, pues los retos que va a tener van a ser una construcción dinámica y flexible para que en el día de hoy podamos hacer un dimensionamiento, digamos, correcto para las necesidades de hoy, pero que sea una construcción dinámica y flexible con equipos modulares o escalables que me permitan ir creciendo conforme a la demanda de información de mis sitios locales, ¿no? Aprovechar la automatización e inteligencia artificial. Como les dije, si nosotros tenemos esta velocidad de Internet con latencias bajas, pues vamos a poder nutrir nuestra base de datos de inteligencia artificial y vamos a poder tomar decisiones más eficientes. Y el crecimiento de ingresos utilizando nuestra red como un servicio y no como un producto. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la implementación de sistemas de Edge Computing. Estos sistemas de Edge Computing es una arquitectura de IT que nos permite tener, digamos que de manera local, sí, a ver, voy a reacomodar mis palabras. Digamos que el Edge Computing nos va a permitir procesar la información muy cerca de nuestra red. Entonces, muy cerca o digamos al borde de nuestra red, donde realmente se generan los datos. Entonces, en lugar de un almacén o un centro de datos compartido, donde yo voy a enviar la información, la analizan y me la regresan, esta arquitectura de IT es una arquitectura distribuida que presenta un poder de procesamiento pues mucho más veloz y nos va a permitir tener acceso a esta informática móvil y a la tecnología de Internet de las cosas o Internet industrial de las cosas. Entonces, pues en esta computación perimetral los datos son procesados en un dispositivo o en una computadora o en un servidor local en lugar de ser transmitidos de inicio a un centro de datos. Entonces, al tener, digamos, el primer contacto en sitio, pues la velocidad de reacción va a ser mucho más rápida. Entonces, para tener un alto rendimiento y una baja latencia, las telecomunicaciones están migrando al almacenamiento y al procesamiento de datos a través de pues las redes 5G, como lo mencioné anteriormente. Entonces, mucho más cerca de los usuarios y de los nodos, entonces va a acelerar la proliferación de los centros de datos periféricos. Entonces, a medida de que los centros de datos de Edge Computing absorben pues toda esta carga informática de manera distribuida, pues garantizamos la disponibilidad y la velocidad de procesamiento de toda esta información. Entonces, sin embargo, pues naturalmente todos estos sitios de Edge Computing o microdata centers van a necesitar salvaguardar y garantizar la operación pues de mis aplicaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando UPS robustos, pero de tamaño compacto que pues me ofrezcan esta disponibilidad. Entonces, realmente el respaldo de energía en este tipo de aplicaciones es primordial. De lo contrario, pues nada de esto tendría sentido, ¿no? Entonces, el tamaño y peso de nuestros equipos deberá adaptarse a estas arquitecturas flexibles, porque ya no va a ser necesario que tengamos un gran centro de datos dedicado, totalmente controlado para estas aplicaciones. Ya podríamos tener un sistema, un microdata center en nuestra oficina, en nuestra casa, en el cuarto de control de nuestra industria. Ya no necesitamos tener toda esta gran infraestructura pues de alta densidad para poder
procesar nuestra información. Entonces, así como podemos tener un micro data centers, no sé, de 3 kVA, 6 kVA, 11 kVA en un solo rack, también tenemos que tener la flexibilidad de poder adaptarnos a capacidades de mediana densidad, por así decirlo. Cada sitio tendrá sus propios requerimientos y pues deberemos adaptarnos, deberemos de tener esa flexibilidad para poder adaptarnos a las necesidades particulares de cada uno de los sitios. Entonces, ¿cuál es la evolución en cuanto a los centros de datos tradicionales? Realmente tenemos cerca de 50 años con las mismas tecnologías y buenas prácticas en nuestros centros de datos y han funcionado perfectamente. La realidad es que pues tenemos que migrar todo esto y adaptarnos a esta nueva arquitectura distribuida. Realmente el acondicionamiento de estos centros de datos tradicionales que alojan gran cantidad de dispositivos, pues ha permanecido igual, ¿no? Entonces, estos racks de alta densidad consumen muchísima energía, generan pues bastante calor y requieren un enfoque diferente sobre cómo se configura y cómo controlamos el equipo. Digamos, como tenemos todo centralizado a mayor escala, se podría pensar que se tiene más control. Sin embargo, podemos reducirlo a una infraestructura local y un poco más flexible en ese sentido. Entonces, nosotros al trabajar con estas nuevas soluciones flexibles y escalables, debemos garantizar, como ya comenté, la confiabilidad del sistema. También tenemos que asegurarnos de que nuestros sistemas sean seguros tanto para el sitio, que ya sabemos que no siempre va a haber alguien ahí, por ejemplo, no va a haber alguien de 24/7 en una oficina, por ejemplo. Entonces necesitamos garantizar que nuestros equipos estén siendo monitoreados en todo momento para validar si hay algún siniestro o algo. Y con esto pues garanticemos la seguridad de nuestra gente, de nuestro sitio y de nuestras operaciones. La alta confiabilidad y el bajo mantenimiento que nuestros equipos necesitan, pues nos van a garantizar el funcionamiento continuo sin importar dónde esté, como les dije, tanto en una oficina o a las afueras de la ciudad o en una industria. Entonces necesitamos cumplir con estos 3 elementos para adaptarnos a estos nuevos requisitos de infraestructura. Entonces, para la red, para la red y todos sus conductos es realmente solo una parte del IoT. Entonces, la computación ultra rápida es la forma en que los datos se van a convertir en oro. Entonces, trasladando esta información a un usuario final y construyendo centros de datos de Edge Computing y con ayuda del 5G, realmente pues todo esto va a cobrar vida y finalmente vamos a poder hacer uso apropiado del IoT. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden nuestros centros de datos evolucionar para adaptarse a esa nueva generación? Entonces, mientras los clientes se están preparando para sus demandas actuales, pues inclusive ya, como les dije, los dispositivos ya casi todos vienen preparados para 5G o vienen listos para el IoT. Esa parte ya la tienen cubierta nuestros usuarios y la tenemos cubierta nosotros como fabricantes. Entonces, necesitamos preparar y adaptarnos a estos nuevos requisitos de infraestructura para poder pues, procesar, mover, almacenar y tomar acción sobre toda la información que estamos procesando. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en Edge Computing? Nosotros como proveedores de respaldo de energía. Tenemos que brindar mayor densidad de energía en un menor espacio. Tenemos que ser sustentables, eso ya no lo podemos dejar pasar. Tenemos que ofrecer sistemas seguros y tenemos que ofrecer ciberseguridad, porque ahora el valor
o gran parte del valor de las empresas está en la información que trabajan, ¿no? Entonces, y por supuesto la energía de respaldo, que sin ella no podemos hacer todo esto posible. Entonces, mayor densidad de energía. ¿A qué nos referimos con esto? Durante las décadas antes de la era del 5G, la industria ha confiado plenamente en las baterías de plomo ácido, como ya conocemos. Entonces, para el respaldo de nuestros centros de datos. Esta tecnología ya nos es muy familiar, es adecuada para pues, estos centros de datos controlados y centralizados. Inclusive ya hay muchas herramientas de software y hardware que nos permiten monitorear qué es lo que está pasando con cada una de nuestras baterías, como es el caso de CellWatch con nosotros. Al ser una tecnología bastante madura, pues las baterías de plomo ácido o BRLA tienen costos iniciales pues bastante bajos comparados con baterías de litio, con nuevas tecnologías, pero tienen pues costos de mantenimiento, por así decirlo, pues más altos porque hay que estarlas reemplazando de 3 a 5 años. Entonces, en comparación con un sistema de instalaciones centralizadas, los centros de datos de Edge Computing incluso tienen muchísimo menos espacio para los tiempos de respaldo. Entonces necesitamos el mismo o más tiempo de respaldo, porque no, como son centros de datos pequeños, de pronto no tenemos plantas de emergencia, pero tenemos el espacio reducido. Entonces, para las demandas del IoT y de 5G, pues necesitamos servidores de alta densidad que nos ayuden a procesar toda la información que tenemos. Entonces, estos servidores, toda esta infraestructura de IT necesita y tiene grandes consumos de energía. Entonces, estas crecientes demandas de alta potencia en un espacio reducido, pues hacen que las nuevas tecnologías de baterías como las baterías de litio, pues sean opciones más competitivas. Entonces, en este caso, analizando las baterías de litio, que podemos cumplir con este requisito de mayor densidad de energía, optimizando recursos, ya que garantizamos de 8 a 10 años de operación sin reemplazos. Ahorramos espacio, ya que son 40% más pequeñas y hasta 60% más livianas. Y pues nos aseguramos de minimizar los riesgos, ya que tenemos monitoreo continuo 24/7 con nuestro sistema BMS, del que nos habló Alejandro ayer, con el cual podemos monitorear qué es lo que está pasando con las baterías. Entonces, si tenemos algún tema de incremento de temperatura o si alguna se sale del rango de operación, pues con eso garantizamos la seguridad del sitio, que es uno de los puntos fundamentales para Edge Computing, y pues también la seguridad de nuestro sistema de respaldo de energía, que para estas aplicaciones de misión crítica, pues digamos que es la columna vertebral de nuestro sistema. Y bien, en el término de sustentabilidad, ¿cómo podemos mejorar? Como les decía, la sustentabilidad y la sostenibilidad de nuestros sistemas ya no es algo que podamos dejar pasar, no es opcional, se ha convertido en una prioridad obvia para los operadores de los centros de datos. Entonces, si bien la industria de las baterías de plomo ácido hace un buen trabajo, incentivamos al reciclaje de nuestras baterías, pues las baterías de litio, por ejemplo, son una opción mucho más limpia. Nos comentaba ayer Enrique que estas pueden tener un segundo uso. Entonces, ni las reemplazamos tan seguido como las de plomo ácido y pues pueden tener una segunda vida. Entonces, con baterías de litio ya llevamos 2 de los retos cumplidos para Edge Computing. Seguridad y ciberseguridad. ¿Cómo podemos mejorar o eficientar los sistemas de seguridad de nuestros clientes? Ciertamente optamos o sugerimos que nuestros clientes trabajen bajo un esquema de seguridad
por capas, como el que vemos en pantalla. Entonces, con este sistema por capas, nosotros lo que vamos a hacer es incrementar el nivel de, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Con esto tratamos de aludir a nuestro hacker para que evite entrar a nuestro sistema. Entonces, ya recordé la palabra. Este es el principio de defensa de profundidad. Entonces, con este principio de defensa de profundidad, funcionamos en capas. Entonces, digamos que vamos poniendo una barrera cada vez mayor a nuestro atacante, por así decirlo, para, pues, persuadirlo de que no ingrese a nuestra red. Entonces, una estrategia de defensa de profundidad implica diseñar e implementar pues, esta serie de estrategias que ahorita les voy a comentar, que pues nos va a garantizar la seguridad del sistema, tanto física como en cuanto a información. Entonces, la primera capa es la capa de entrenamientos, de procesos, políticas, estándares, buenas prácticas que nosotros vamos a permear a nuestro equipo de trabajo en nuestro sitio. Entonces, una vez que nosotros tengamos educada, por así decirlo, a nuestro personal, ya no tendríamos solo ciertos ojos en nuestro sitio, sino seríamos todos trabajando por un bien común, ¿no? De la siguiente capa es la capa física, donde ya tenemos controles de acceso, credenciales de identificación, vallas de seguridad electrificadas, circuitos cerrados de televisión, guardias, toda la seguridad física que impida que accedan al sitio. La siguiente capa es la seguridad de nuestra red, donde tenemos firewalls, donde tenemos monitoreo, alertas, todo este tema de seguridad de nuestra red, nuestra seguridad del host, donde tenemos configuraciones seguras, mm, restricción del uso de cierta información o, como nos comentaba Franco ayer, destinar a cada usuario únicamente los accesos apropiados para la información que le concierne y no los accesos libres, contraseñas con base a buenas prácticas, no contraseñas de 1, 2, 3, Mónica y Jan. Entonces, y por último, la última capa es la capa de aplicación y seguridad de datos, donde pues nos aseguramos de que todos nuestros equipos tengan las actualizaciones de seguridad correctas, donde tengamos comunicaciones seguras, encriptación de datos y toda esta información. Entonces, con todas estas prácticas conjugadas, pues podemos enfrentarnos de una manera más proactiva a nuestros hackers. Entonces, por último, el último reto es la energía de respaldo. Entonces, como les dije, todo esto no podría ser posible si no tenemos energía, ¿no? para funcionar. Entonces, a medida de que las demandas del Internet de las cosas y la implementación de los nuevos sistemas de 5G permean pues, nuestra sociedad, las empresas pues, van a depender de la implementación de sistemas de respaldo de energía pues, eficientes. Entonces, la elección de estas tecnologías tiene que ser sustancial con base al tamaño actual, con base al crecimiento orgánico del sitio, a la confiabilidad y sostenibilidad de los centros de datos al borde, que van a hacer que pues, el 5G desempeñe un papel productivo en nuestro mundo real. Entonces, mucho resulta ser que el microdata center es una forma muy rápida, práctica y económica de incrementar la disponibilidad del data center. Entonces, y esto haciendo muy pocas mejoras en nuestro sitio, ¿no? Entonces, o crear un centro de datos que nunca hubieras podido hacer a gran escala, ¿no? Entonces,
porque pues ya no vamos a necesitar estos requisitos de infraestructura gigantes para poder realizarlos, únicamente adaptando y siguiendo este sistema de seguridad de profundidad que les comentaba anteriormente, podemos hacerlo a microescala. Muy bien, ¿y cuáles son las aplicaciones del IoT o las aplicaciones claves del IoT en el sector energético? Bueno, pues el monitoreo en tiempo real, nuestros equipos pueden ser monitoreados de manera remota con diferentes protocolos de comunicación, como ya comentamos con las tarjetas de certificadas contra ciberataques por UL e ISE. Fuimos el primer fabricante en apostar por esta tecnología y con esto garantizamos que, pues al menos a través de nuestra red eléctrica, no ingresen a nuestro sitio, ¿no? El monitoreo y mantenimiento predictivo de sistemas, ya contamos con plataformas de monitoreo predictivo que con una base de datos ya de años, pues nos pueden decir si nuestro sistema está a punto de fallar antes de que falle pues de gravedad. Y la optimización en la distribución de recursos, nos vamos a poder tener un conocimiento real de qué es lo que está pasando en mi sitio y nos va a permitir hacer pequeños ajustes para pues poder hacer uso de para poder implementar la optimización de recursos y pequeñas áreas de mejora. Todo esto se traduce a conocimiento sobre las tendencias de consumo, localizando áreas de ahorro, eficiencia en el uso de recursos, capacidad de gestión de redes descentralizadas remota e internamente, para la detección oportuna de fallas en los sistemas. Sí, naturalmente, así como comentábamos con GE Aviation, si nosotros detectamos la falla antes de que se vuelva de gravedad, pues el tiempo de mantenimiento va a ser muy corto comparado con un mantenimiento correctivo de gravedad. Entonces, esto nos puede traer de un 8 a un 12% de ahorro en cuanto a los mantenimientos programados y hasta un 40% de ahorro respecto a los mantenimientos reactivos, ¿no? Entonces, ese sería nuestro papel en cuanto a las aplicaciones de IoT en nuestros sistemas de energía. ¿Y cuál es el papel de Eaton CPDI? ¿Cómo me puede ayudar Eaton con a implementar todos estos sistemas? Entonces, los requisitos de la nueva infraestructura ya quedamos que van a ser flexibles y adaptables a las necesidades de cada uno de nuestros sitios. Entonces, así como en un sitio pequeño puedo tener un UPS de 3 kVA, puede que en un sitio bastante cercano mi necesidad sea de 30 kilowatts, ¿no? Entonces, el hecho de contar con un portafolio rico en equipo premium que garantice la disponibilidad de mi sistema, pues les ayuda, nos ayuda a todos a poder cumplir con estos requisitos de infraestructura flexible. La automatización que nos hace reactivos ante eventos de energía con las plataformas de software correctas y la fácil integración de nuestros sistemas a otras plataformas de administración de máquinas virtuales, por ejemplo, como VMware, Citrix, Microsoft, etcétera, nos permiten actuar de manera reactiva ante algún evento, haciendo una migración de máquinas virtuales o haciendo una priorización de qué cargas son las más críticas o qué cargas puedo ir desenergizando para brindarle más tiempo de respaldo a las más críticas, etcétera. Monitoreo ambiental, con sensores de temperatura y humedad, la administración remota a través de nuestras plataformas o nuestros dispositivos móviles, siempre y cuando tengamos pues la plataforma adecuada. Sistemas de seguridad para control de ingreso a las puertas, ahorita lo vamos a ver a detalle a qué me refiero con esto. Nuestros UPS con baterías BRLA o inclusive con baterías de litio, con los cuales en el caso de baterías de litio para monofásico tenemos 5P y 9PX y pues lo instalamos y nos olvidamos de ellos por al menos 8 años. En el equipo de trifásico son 10 años garantizados de operación. La seguridad de nuestros CPDU, sistemas de monitoreo, de administración, sistemas de retención de cable para evitar desconexiones imprudenciales y todos estos
requisitos, sí, todos estos requisitos pues los tenemos a su alcance para poder cumplir con las necesidades de esta nueva arquitectura, ¿no? Entonces, como puntos fundamentales, ¿cómo los podemos ayudar a vencer estas pequeñas vulnerabilidades? Uno, con las tarjetas de comunicación. Como les dije, estas tarjetas de comunicación tienen velocidad gigabit. Tenemos la Network M2, tenemos la Industrial Gateway M2 y la Industrial Gateway X2. La Network M2 se comunica por SNMP y las otras dos se comunican por protocolos industriales como BACnet o Modbus. Entonces, además de que tenemos mayor velocidad de procesamiento en nuestra tarjeta, pues también contamos con esta certificación de contra ciberataques. Les voy a mostrar un videito bastante corto sobre el tema de ciberseguridad. Muy bien. Entonces, como pudieron ver rápidamente en el video, la ciberseguridad no está únicamente en las grandes industrias de centros de datos, también está en nuestras fábricas, en nuestras oficinas. ¿Qué pasaría si tenemos un ciberataque en una compañía tan grande? ¿O qué pasaría si nosotros prescindimos de la ciberseguridad de nuestras casas y alguna persona de un país lejano ingresa a nuestro circuito cerrado de televisión y nos está monitoreando todo el tiempo porque nosotros utilizamos una contraseña bastante sencilla? Eso es como a pequeña escala, ¿no? Pero a gran escala el secuestro de información cada día está pues mucho más presente y representa billones de dólares de pérdidas para nuestras compañías. Entonces, realmente ofrezcan la ciberseguridad como un plus porque lo es. Ahí. Muy bien. Otra de las ventajas que tenemos como fabricante, otra de las herramientas más bien que tenemos para ofrecerles como fabricantes son las diferentes alternativas de software que hablamos con Franco ayer. Desde la más básica para monitoreo, que es IPM, que ya lo venimos conociendo, que inclusive lo pueden probar de manera gratuita para monitorear 10 dispositivos. Lo pueden descargar desde la página. Si ya quieren un monitoreo y algunas acciones de control, podemos utilizar el Visual Power Manager para tener un control de nuestro equipo de energía, tanto UPS como EPDUs. Y si ya tenemos un sitio bastante amplio como un centro de datos o una industria bastante robusta, podemos implementar Visual Capacity Optimization Manager, que es VCOM, y tener un control total tanto de aires acondicionados, iluminación, sistemas de gas y fuego, mis UPS, mis racks, mis controles de acceso. Nos mostraba Franco ayer, tenemos pues prácticamente el monitoreo y el control de muchísimas variables de nuestras plantas de emergencia y podemos diseñarlo a tal grado de que yo pueda moverme y saber qué dispositivos son los que están en cada uno de mis racks, ¿no? O qué aplicaciones son las que están soportando cada una de mis racks. Realmente es una herramienta bastante completa. Y por último, Predict Pulse, que ya tenemos tiempo queriéndolo lanzar, la cual cuenta con una base de datos pues bastante nutrida que nos avisa de manera predictiva cuando uno de nuestros elementos en los sistemas de energía pues va a fallar.
y con esto pues minimizar los tiempos de reparación e incrementar la disponibilidad de nuestros sistemas. El siguiente punto son los CPDUs. Realmente nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros clientes apuestan por UPS Premium, pero la distribución de la energía la dejan con equipo un poco más comercial o con menos certificaciones y demás. ¿Por qué deberían apostar por EPDUs de alta densidad? Realmente pues de poco sirve tener un UPS Premium si ante algún cortocircuito, por ejemplo, mi PDU estándar o comercial se me va a ir de línea y me va a tirar toda la carga. Nuestros CPDUs de alta densidad cuentan con interruptores para protección de acuerdo a cada una de las secciones. Podemos inclusive dimensionarlo de acuerdo a las necesidades de nuestro sitio, con los outlets, entradas, salidas, inclusive colores, como lo pueden ver en pantalla, para que mi cliente pueda diferenciar rápidamente su rama A y su rama B. Tenemos 11 colores disponibles. El sistema de comunicación es reemplazable en caliente. Si llega a fallar, podemos reemplazarlo y nada tiene que ver con la distribución eléctrica, únicamente es comunicación, reemplazo el nuevo y ya está. Nuestras nuevas actualizaciones de firmware ya tienen algunas herramientas para contra ciberataques, entonces son bastantes bondades las que tienen, las que implica tener un EPDU de alta densidad. No echen en saco roto todo esto que les estoy diciendo, porque al final de cuentas, pues es donde realmente se conecta cada una de mis cargas. Nuestros equipos también soportan una temperatura de 60 grados, lo cual pues es de bastante utilidad. Tenemos alguna oferta de racks, no es la más nutrida, sin embargo también podemos apoyarlos con esto para pues, asegurar y salvaguardar la integridad de los equipos de IT. Tenemos de 4 postes, algunas opciones de 2 postes y en el catálogo pueden ver la oferta de mini rack para aquellos sitios donde no tienen espacio para un rack completo o para un mini site o un micro data center. Entonces, con estas aplicaciones pequeñitas, son de hasta 10 unidades de rack. Entonces, podemos instalar perfectamente un UPS, un ATS, un servidor, un switch o un patch panel, o lo que necesitemos en sitio y podemos instalarlo. Sobre todo fue diseñado para entornos industriales o para entornos, por ejemplo, tiendas de conveniencia que de pronto no tienen este espacio, ¿no? Entonces es un equipo bastante robusto, es de montaje en pared y si seleccionamos la opción segura, pues garantizamos de que no cualquier persona ingrese a nuestro sistema. Para aquellos sitios donde ya nuestro cliente ya tiene los racks, pues tenemos esta opción que son estas pues chapas eléctricas de seguridad que tienen al menos 2 formas de abrirse, ya sea con huella, con código, con tarjeta, con llave normal, o algunas combinaciones, con la mano y ya. Entonces, por último, hay que preguntarnos qué es lo importante para nosotros y para nuestros clientes. Mantener la operación de nuestro centro de datos, la continuidad de nuestros procesos críticos, una cirugía en medio de un corte de energía, proteger los equipos contra fallas, conservación y uso eficiente de energía. Realmente aplicaciones hay muchísimas. Entonces, no quería enfocarme o hablar únicamente de un punto crítico. Realmente el día de hoy a donde volteemos tenemos respaldo de energía, entonces hay que asegurarnos de tener una comunicación abierta con nuestros clientes y concientizarlos, lejos de amedrentarlos, concientizarlos sobre cuáles son las mejores prácticas para poder diseñar su centro de datos, ya sea el más pequeñito o uno de gran densidad. Entonces, creo que terminé a tiempo. Si tienen dudas, las respondo en el chat porque creo que ya vamos a comenzar. Y pues muchísimas gracias.